365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...9 de enero, promesa 9. El Señor proveerá. En Génesis capítulo 22, verso 14 dice: Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh. En el monte del Señor será provisto. Esta no es una frase motivacional bonita, no es un cuadro para colgar en la pared, es una revelación nacida en el punto más alto del dolor y también de la obediencia. Muchas veces nosotros hemos dicho, bueno, Dios proveerá, pero la fecha límite ya llegó. ¿Qué nos hacemos con todas las cosas que tenemos que resolver? Decimos, Dios proveerá de forma casi automática, como una confesión aprendida. Pero una fe madura no se demuestra cuando la provisión llega, sino cuando el reloj va avanzando y el cielo parece estar en silencio. En Génesis capítulo 22, Abraham no llamó al lugar Dios proveyó, sino el Señor proveerá. Habló en futuro. Quiero que te des cuenta de esto porque muchas veces nosotros hacemos como que hablamos en fe, pero en realidad el milagro ya ocurrió. Cuando Abraham aquí dice Dios proveerá, él está hablando de un milagro que todavía no había sucedido. Él estaba hablando en fe de algo que sucedería más adelante. Tu fe va a ser madura cuando tú demuestres que crees en Dios, cuando la provisión aún no llega. Te das cuenta de que el nombre nace antes de ver el carnero, de ver la provisión de Dios. Y esto es clave, porque Dios no se va a revelar como proveedor cuando ya resolvió el problema, sino cuando todavía está subiendo el monte con las manos vacías, cuando todavía no has visto que algo ha sucedido. Dios no siempre provee cuando tú lo necesitas. Él provee de acuerdo a su propósito y en su tiempo perfecto, porque Dios no está reaccionando a tu urgencia. Él está formando en ti confianza. Él está formando en ti fe. Él está cambiando tu forma de hablar. Él está cambiando tu forma de pensar. Ya no tienes la misma mente de cuando comenzaste a leer la Biblia. No, ahora ya sabes cómo hablar en fe. Ahora ya sabes cómo orar. Ahora ya sabes cómo pedirle a un Padre que es proveedor. Porque fe, queridos, no es confiar en que Dios hará lo que yo quiero, sino descansar en que Él hará lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no lo entendamos. Y eso cambia toda la situación. Ahora yo sé que muchos se estarán preguntando, ¿y qué hago si la provisión no llega? Y aquí desmontamos una mentira espiritual muy común. La ausencia de provisión inmediata no es la ausencia de Dios. Que tú no hayas recibido eso que tanto estabas esperando no significa que Dios no haya escuchado tu oración y que Dios no esté contigo. Dios está contigo y Dios oye cada una de las oraciones. Hay veces que Dios te dice sí y ese sí te bendice. Hay veces que Dios te dice no y ese no te protege. Y hay veces que Dios te dice espera y esa espera te prepara. Abraham necesitaba el carnero antes, pero Dios lo mostró en el monte mientras iba de camino. El maná caía cada día, pero no para toda la semana. Era cuando Dios quería. El aceite de la viuda no apareció lleno, no se acababa mientras ella seguía vertiendo. Esto demanda de nosotros creer, confiar en ese Dios proveedor, confiar en que nuestro futuro está a salvo en las manos de Dios. Con esto nos damos cuenta de que Dios rara vez trabaja con acumulación. Él trabaja con una dependencia diaria y total.
¿Te has dado cuenta que incluso en el Padre Nuestro que nos enseñó Jesús, Él dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? Dependencia diaria. Dios no promete explicar todo el proceso. Él promete sostenernos en medio de él. Y muchas veces eso es la provisión que más necesitamos. Hay momentos en los que Dios no provee el dinero o no nos da el trabajo que esperamos o una respuesta, pero provee paz para no rendirnos, para no quebrarnos. Nos da claridad para no tomar una mala decisión. Nos ayuda a tener sabiduría. Nos da la fuerza para no retroceder 10 pasos por la desesperación. Dios usa el retraso, pero no para castigarte, sino para que aprendas a confiar en Él. Porque si la provisión llegara antes, muchas veces llegaría a un corazón que aún no está listo para sostenerla. Yo sé que a ustedes les debe haber pasado que uno está pasando por una necesidad y hay temporadas en las que uno ora y le dice, Dios, necesito esta provisión. Y la respuesta no llega como esperábamos. Recuerdo una etapa muy clara de mi vida cuando estaba estudiando y necesitaba que Dios me ayudara a pagar las pensiones de la universidad. Oré, ayuné, esperé, pero no pasó nada, por lo menos nada visible, ¿no? No me llegó un depósito inesperado, no tuve una llamada milagrosa, no tuve un tío rico que me dijo, te pago toda la carrera. Y ahí entendí algo que cambió mi manera de pensar en cuanto a la provisión. La Biblia no dice que Dios nos da riquezas. Lo que dice Deuteronomio capítulo 8, verso 18 es, acuérdate del Señor tu Dios, Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Dios te da las fuerzas para hacer las riquezas. El dinero fácil no existe. Son 1 en 1.000.000 las personas que se ganan la lotería. Ten mucho cuidado dónde es que tú estás invirtiendo y esperando tu provisión de parte de Dios. Porque existen en este tiempo muchas promesas falsas, inversiones irreales, mensajes que te dicen, invierte 1 y recibe 1,000. Y eso no es provisión, eso es ilusión, eso es estafa. Dios nunca ofreció atajos. Él nos ofreció capacidad, nos dio ideas, nos dio constancia, nos dio la valentía de salir a trabajar. Y cuando yo tuve que hacer un pare en mis estudios de informática, pude haberme frustrado, pude haberme comparado o de repente haberme rendido. Pero me puse a trabajar. Yo trabajo desde los 18 años y recuerdo haber pensado, bueno, de repente más adelante tendré la oportunidad de volver a estudiar. Y ese más adelante llegó. No fue rápido, no fue fácil, pero llegó. Convalidé cursos, terminé mi carrera de docente. Después, Dios me ayudó a cerrar esa etapa y a terminar con una licenciatura en educación. Más adelante estudié psicología cristiana. Obtuve una mención en una universidad en Estados Unidos, algo que nunca me imaginé, porque así es Dios de proveedor. Luego en Lima estudié marketing digital, saqué mi diplomado, aprendí a hacer páginas web, aprendí de negocios, de contenido, de estrategia y hoy tengo mi agencia digital. Nada de eso fue de golpe. Todo ha sido la provisión de Dios. Y la provisión de Dios no siempre te da lo que quieres hoy, pero siempre te prepara para lo que te va a sostener mañana. Dios no me dio el dinero cuando yo quería estudiar. Me dio constancia para no abandonar. Me dio fuerzas para trabajar. Me dio humildad para aprender. Me dio paciencia para esperar. Y con el tiempo, todo eso empezó a dar fruto. Porque después de eso pasó algo más. Entendí que la provisión nunca termina en uno. Es para bendecir a otros. Y yo dije, tengo que bendecir a mis hermanas. Porque cuando Dios te provee, no es solo para que tú subas, es para que otros también caminen mejor. Hoy mi hermana Alexandra es administradora de empresas, mi hermana Alison estudió comunicaciones y las 3 trabajamos juntas. Y con eso nos damos cuenta de que Dios provee, pero no como nosotros queremos, no a nuestra forma, sino a su manera, como nosotros necesitamos. Haz lo que está en tus manos hoy. Abraham subió al monte. La fe no se queda sentada en una mecedora esperando los milagros. La fe trabaja para que Dios obre. Dios
se revela como proveedor cuando todo lo demás se acaba. Abraham llega al monte Moriah sin un plan alterno, ¿ah? No había un por si acaso, solo había fuego, leña y un corazón rendido. La provisión de Dios no aparece antes de tu obediencia. Aparece cuando tú decides obedecer. Dios no siempre te muestra la provisión antes del paso. Muchas veces te pide, da el paso de fe para mostrarte mi provisión. Así que de repente tú hoy no estás viendo a ese carnero, pero no significa que no exista. Significa que aún estás caminando y que Dios tiene un plan. ¿Y sabes qué? Los planes de Dios son mejores que los nuestros. Dios no permitió que Abraham entregara a su hijo, pero sí proveyó un sustituto. Y algo que también debemos aprender sobre la provisión es que nunca llega a nuestro tiempo, llega en el tiempo de Dios. Abraham lleva el cuchillo, lo levanta y en ese segundo llega la voz. Dios no llega tarde, llega cuando la fe ya no puede sostenerse sola. Dios te dará la provisión cuando ya estés sentado en el lugar correcto. ¿A qué me refiero con esto? Porque acuérdate que el verso dice, en el monte Moriah será provisto. No dice en el valle, no dice en la prisa, no dice en la trampa, dice en el monte Moriah. Porque la provisión de Dios se encuentra en el lugar donde Él te pidió estar. Así que hoy nos toca identificar nuestro monte Moriah. De repente nosotros lo hemos estado evitando, una conversación, una renuncia, dar ese paso de fe. Bueno, ahí, y no en otro lugar, es donde Dios va a proveer. Y te invito a que hagas una anotación y que le escribas a Dios, yo quiero que este sea el lugar, yo quiero que este sea el momento en el que tú proveas para mí. Abraham no llamó a ese monte el día más difícil, ni el día que casi pierdo todo. Él lo llamó el Señor proveerá. Y yo creo que la fe rebautiza esos lugares de trauma con otros nombres. Y lo que parecía un final se convierte en un altar cuando Dios se revela allí. Y ustedes saben que a veces uno no tiene para cubrir cosas básicas, ¿no? Un pago, una fecha vencida, una puerta cerrada. Y justo ahí cuando parece que no hay salida, que no tienes de dónde sacar, Dios provee de una forma increíble. Bueno, esos lugares ya no tienen nombre de angustia, ahora van a tener nombre de provisión. Tú pronto estarás diciendo conmigo, Dios es ese Jireh para mí. He conocido al Dios proveedor. Cuando yo no tenía, de alguna forma sobrenatural, Dios se encargó de que ingresara ese dinero, de que me pagaran esta deuda, de que me liquidaran con todos mis beneficios, de que obtuviera esto sin ningún pago. Dios se encargó de pagar la carrera. Dios se encargó de pagar todos los gastos médicos. Dios es mi proveedor. Escríbelo ahí y escríbelo con fecha. Dios proveerá exactamente lo que necesito en el lugar donde Él me pidió obedecer. Y confía en que Dios provee a tiempo, de la manera perfecta y desde su propósito. Ora conmigo y dile, Dios, hoy decido creer que tú eres mi proveedor, mi Jireh, mi pastor, aquel que hace que nada me falte. Aunque yo no vea el carnero todavía, sigo caminando, sigo confiando. Dame un corazón obediente, dame ojos para reconocer tu provisión cuando aparezca. Rebautiza esos montes y hazlo con tu fidelidad. Enséñame a confiar más en ti que en mis recursos. Dame, Dios, la capacidad, la fuerza para obtener las riquezas. Dios bendice el fruto de mi trabajo y continúa siendo el proveedor de cada persona que hoy está pasando por necesidad. Yo te pido, Señor, que tú les des más de lo que ellos han imaginado, pensado, soñado. Señor, responde a cada oración hoy. Provee de forma sobrenatural, que no queden dudas que tú eres nuestro proveedor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en Génesis capítulo 20, verso 1 hasta el capítulo 22, verso 24. Mateo capítulo 7, versos del 15 al 29.
el Salmo 9, versos del 1 al 12, y Proverbios, capítulo 2, versos del 16 al 22. Me llena el corazón leer sus mensajes donde me cuentan cómo este podcast es un curita del alma, y saber que Dios está sanando y restaurando sus vidas me confirma que Él siempre obra, incluso en los detalles más pequeños. Sin embargo, también noto que algunos se sienten frustrados cuando fallan en su cita con Dios. Tal vez les ha pasado que tienen un día difícil, se desconectan y luego se hace más complicado retomar ese momento tan valioso con Dios. Quiero decirte algo, no te castigues. Dios no lleva una libreta de nuestros errores. Él está con los brazos abiertos, esperándote con amor. A veces la salida más fácil es huir de nuestros problemas. Lo hizo Agar, quien en varias ocasiones escapó. La primera vez, cuando Sara la trató con dureza. La segunda, cuando Sara encontró motivos para expulsarla de su hogar. Y finalmente, cuando no pudo soportar ver morir a su hijo en el desierto. Pero aquí está lo increíble. Dios nunca la dejó sola. Él salió a su encuentro en cada uno de sus momentos de mayor vulnerabilidad. ¿Tú te has detenido a pensar cuánto tiempo has pasado huyendo de algo que Dios quiere sanar en tu vida? Huir es solo una solución temporal. Pregúntate hoy, ¿qué te detiene a volver a orar con fe? ¿Qué te detiene a sonreír desde el corazón? ¿Qué te detiene a amar sin reservas? ¿Qué te detiene a esperar con paciencia? ¿Qué te detiene a descansar de verdad? ¿Qué te detiene a leer su palabra? ¿Qué te detiene a proclamar las promesas de Dios con confianza? ¿Qué te detiene a confiar en que Dios tiene nuevos amigos para ti, nuevos sueños y un camino mejor? A veces, como Lot y su esposa, nos quedamos mirando atrás, anhelando lo que dejamos, paralizados por el miedo. Pero recuerda, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Lo dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7. Cuando parece que Dios tarda, ten la seguridad de que Él está preparando algo mucho más grande de lo que imaginamos. ¿Qué te parece si hoy me acompañas en una oración? Señor, no permitas que mi vida se desperdicie en cosas que no valen la pena. Enséñame a pensar como tú. Enséñame a amar como tú. Llena mi corazón de pasión por tu palabra. Ayúdame a amar con la misma intensidad con la que tú me amas. Dame fuerzas, Dios, para luchar cada día, para corresponder a todo el amor que tú me das, Señor. Gracias, Dios, por no dejarme huir. Gracias, Dios, por sanarme. Gracias, Dios, por cada palabra que me das cada día, porque cada día siento que estoy encontrándome contigo, porque cada día siento que tú estás sanando mi vida, porque cada día siento que estoy siendo transformada por tu palabra. Gracias, Dios. Espíritu Santo, háblame hoy más que ayer. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos. Génesis, capítulo 20, verso 1. Abraham se trasladó hacia el sur, al Negev, y vivió un tiempo entre Cades y Shur. Luego siguió hasta Gerar. Mientras vivía allí como extranjero, Abraham presentó a su esposa Sara, diciendo: ella es mi hermana. Entonces el rey Abimelec de Gerar mandó llamar a Sara e hizo que la trajeran ante él en su palacio. Esa noche Dios se le apareció a Abimelec en un sueño y le dijo: eres hombre muerto, porque esa mujer que has tomado ya está casada. Sin embargo, Abimelec todavía no había dormido con ella, así que dijo: Señor, ¿destruirás una nación inocente? ¿Acaso no me dijo Abraham, ella es mi hermana? Y ella misma dijo: sí, él es mi hermano, y yo he actuado con total inocencia, mis manos están limpias. En el sueño, Dios respondió: sí, yo sé que tú eres inocente, por eso no permití que pecaras contra mí, ni dejé que la tocaras. Ahora, devuelve la mujer a su esposo, y él orará por ti, porque es profeta. Entonces vivirás. Pero si no la devuelves, puedes estar seguro de que tú y todo tu pueblo morirán. A la mañana siguiente, Abimelec se levantó temprano y enseguida reunió a todos sus siervos. Cuando les dijo a sus hombres lo que había ocurrido, ellos quedaron aterrados. Entonces Abimelec mandó a llamar a Abraham. ¿Qué nos has hecho?, preguntó. ¿Qué delito he cometido para que merezca un trato como este?
que nos haces culpables a mí y a mi reino de este gran pecado. Nadie debería hacer jamás lo que tú has hecho. ¿Qué te llevó a cometer semejante acto? Abraham contestó: yo pensé, este es un lugar donde no hay temor de Dios. Ellos querrán tener a mi esposa y me matarán para conseguirla. Ella de verdad es mi hermana, pues ambos tenemos el mismo padre, aunque diferentes madres, y yo me casé con ella. Cuando Dios me llamó a abandonar a la casa de mi padre y a viajar de lugar en lugar, le dije a ella: hazme un favor, por donde vayamos, dile a la gente que yo soy tu hermano. Entonces Abimelec tomó algunas de las ovejas y las cabras y ganado, y también siervos y siervas, y entregó todo a Abraham. Además, le devolvió a su esposa Sara. Después Abimelec le dijo: revisa mis tierras y escoge cualquier lugar donde te gustaría vivir. Y le dijo a Sara: mira, le entrego a tu hermano 1000 piezas de plata en presencia de todos estos testigos para compensarte por cualquier daño que pudiera haber causado. Esto resolverá todo reclamo contra mí y tu reputación quedará limpia. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su esposa y a sus siervas para que pudieran tener hijos, pues el Señor había hecho que todas las mujeres quedaran estériles debido a lo que pasó con Sara, la esposa de Abraham. Capítulo 21. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada, dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios le dijo que pasaría. Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. 8 días después del nacimiento de Abraham, él circuncidó a Isaac, tal como Dios lo había ordenado. Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Sara declaró: Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que me sucedió se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría a un bebé? Sin embargo, le ha dado a Abraham un hijo en su vejez. Cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado, Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión, pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham, de su sierva egipcia Agar, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió: echa fuera a esa esclava y a su hijo, y él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. No lo permitiré. Esto disgustó mucho a Abraham, porque Ismael era su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: no te alteres por el muchacho y tu sierva. Haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo. Así que a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, preparó la comida, un recipiente de agua y amarró todo a los hombros de Agar. Luego lo despidió junto con su hijo y ella anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo: no quiero ver morir al muchacho. Pero Dios escuchó llorar al muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo: Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho allí tendido en el suelo. Ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar. Ella vio un pozo de agua llena. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. El muchacho creció en el desierto y Dios estaba con él. Llegó a ser un hábil arquero, se estableció en el desierto de Parán y su madre arregló que se casara con una mujer de la tierra de Egipto. En esos días Abimelec fue a Filco, el comandante de su ejército, a visitar a Abraham. Es obvio que Dios está contigo, ayudándote en todo lo que haces, dijo Abimelec. Júrame en nombre de Dios que nunca más me engañarás, ni a mí, ni a mis hijos, ni a ninguno de mis descendientes. Yo te he sido leal, así que ahora jura que tú me serás leal a mí, a esta nación donde vives como extranjero. Abraham respondió: sí, lo juro. Entonces Abraham se quejó con Abimelec por un pozo que los siervos de Abimelec habían quitado por la fuerza a los siervos de Abraham. No sabía nada, respondió Abimelec. No tengo idea de quién es el responsable. Nunca antes te has quejado de este asunto. Entonces Abraham le dijo a Abimelec: alguna de tus ovejas y cabras y cabezas de ganado y 2 hicieron un tratado. Pero Abraham, además, tomó otras 7 corderas y las puso aparte. Abimelec preguntó: ¿por qué has puesto estas 7 paradas de las demás? Y Abraham respondió: por favor, recibe estas 7 corderas en señal de que aceptas que yo cave este pozo.
Luego Abraham puso por nombre a ese lugar Berseba, que significa pozo de juramento, porque fue allí donde ambos hicieron el juramento. Después de haber hecho el pacto en Berseba, Abimelec partió junto con Ficol, el comandante de su ejército, y los dos regresaron a su hogar en tierra de los filisteos. Luego Abraham plantó un tamarisco en Berseba y allí adoró al Señor Dios eterno. Y Abraham vivió como extranjero en la tierra de los filisteos durante mucho tiempo. Génesis 22. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó, ensilló su burro y llevó con él 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día del viaje, Abraham levantó la vista y vio un lugar a distancia. «Quédense aquí con el burro», dijo Abraham a sus siervos. «El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida». Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Y mientras caminaban juntos, Isaac se dio la vuelta y le dijo a Abraham: «Padre». «Sí, hijo mío», contestó Abraham. «Tenemos el fuego, la leña», dijo el muchacho, «pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada?». «Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío», contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos, y cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: «¡Abraham! ¡Abraham!». «Sí», respondió Abraham, «aquí estoy». «No pongas tu mano sobre el muchacho», dijo el ángel. «No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo». Entonces Abraham levantó los ojos, vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un morral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en el lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: «Ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, por mi nombre, que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán ciudades de sus enemigos, y mediante su descendencia todas las naciones de la tierra serán benditas. Todo esto porque me has obedecido». Luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Berseba, donde Abraham siguió habitando. Poco tiempo después, Abraham oyó que Milca, la esposa de su hermano Nacor, le había dado a Nacor 8 hijos. El mayor se llamaba Uz, el siguiente era Buz, seguido de Kemuel, antepasado de los arameos, Keset, Asó, Pildas, Gidlaf, Betuel. Betuel fue el padre de Rebeca. Además de esos 8 hijos de Milca, Nacor tuvo otros 4 hijos con su concubina Reuma. Sus nombres eran Teba, Gahán, Taás y Maca. Vemos aquí que Abraham, el gran hombre de Dios, el padre de la fe, en el verso 2 de Génesis 20, no aprendió la lección y volvió a mentir. Dijo que Sara era su hermana. Y veo que Abraham mentía cada vez que su vida corría peligro. Y quiero decirte algo: sin importar cuánto amemos a Dios, siempre seremos tentados. El miedo puede llevarnos a tomar decisiones impulsivas, pero algo que debemos saber es que Dios nunca nos abandona. Los versos del 3 al 7 es que me demuestran todas las veces que Dios no deja que Abraham mienta, y le revela en sueños a Abimelec su error. Y mientras que Abraham miente por miedo,
Dios nos demuestra su plan, que no se detiene a pesar de nuestros errores. A veces nosotros decimos, ya fallé, ya la fregué, no hay vuelta atrás, pero nos olvidamos de algo muy importante, la misericordia de Dios y la restauración de Dios. En los versos del 14 al 17, Abimelec comienza a darle ovejas, cabra, ganado, joyas. Y es que Dios no solamente lo restaura, sino que transforma todo el daño en bendición. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Que incluso en medio de tus errores, Dios sigue siendo fiel y Dios sigue buscando medios para bendecirte. Sí, yo sé que fallaste, pero Dios te ama y Dios prometió bendecirte y Él siempre cumple lo que promete. Me encanta por eso Génesis 21, verso 1, que comienza diciendo: el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que le había prometido. Yo no sé a cuántas Saras les estoy hablando el día de hoy y están escuchando mi voz, pero así de real como escuchan mi voz, ustedes también van a escuchar la voz de sus bebés, ustedes también van a escuchar si están orando por quedar embarazadas. Por eso el título de este día, porque Dios comienza siempre cumpliendo sus promesas. Y cada vez que Dios cumple sus promesas, verso 6 dice, Sara declaró: Dios me hizo reír, y todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. Y es que una promesa cumplida siempre trae alegría. ¿Quién se imaginaría que Abraham tendría un hijo a los 100 años? Hay quienes tienen muchos menos años y están pensando, no, eso es imposible, esto es lo que Dios me ha prometido no va a ser. Pero hacer lo imposible es el oficio cotidiano de Dios. Cuando tu problema parece insuperable, déjalo en las manos de Dios, porque Dios es experto en hacer imposibles. En el diccionario de Dios, la palabra imposible no está. Tú concéntrate en las promesas de Dios, porque lo que Él te ha prometido se va a cumplir, sí o sí. Y en los versos del 8 al 21, me da mucho dolor la separación con Ismael, pero a veces Dios nos llama a soltar para abrirnos a un mejor futuro. Y algo que quiero que sepas es que Dios siempre tiene un plan. No es que has perdido el tiempo, que se te fueron los años. A veces nosotros pensamos, es que ese Ismael Él es. Pero en el verso 10, Dios se encarga de decirle a Abraham y le dice, Él no es el hijo de la herencia. El hijo de la herencia es Isaac. Y me hace ver cómo a veces nosotros estamos tan cegados y decimos, no, Él es Ismael. Y Dios te dice, no es. Mira a un mejor futuro. Suelta lo que tienes que soltar. Suelta el Ismael que tengas que soltar. Suelta el sentimiento que tenías. Suéltalo. No viene de Dios. Y recibe lo que Dios tiene para ti. Y luego en Génesis capítulo 21, verso 22, esto lo subrayé muy bonito en mi Biblia, porque me encanta la forma en cómo le dicen a Abraham. Es obvio que Dios está contigo, ayudándote en todo lo que haces. Abimelec había sido testigo de cómo Dios protegía a Abraham, tanto que le dio riquezas y le dio muchas cosas en Génesis 20 del 16 al 18. Y tú te das cuenta que incluso quienes no comparten tu fe reconocen que la mano de Dios está en tu vida y dicen, bueno, Dios está contigo. Entonces tú confía en Dios y cree que Él te ayuda en todo lo que tú haces. Incluso en ese tiempo que tú estás separando para Dios. ¿Cómo Dios no va a bendecir a un amigo suyo? ¿Cómo Dios no va a poner su mano sobre todas las personas que se levantan a tener un tiempo con Él? ¿Cómo Dios no va a escuchar tu oración? Dios está contigo, ayudándote en todo lo que haces. Solamente marcando esta promesa yo ya tenía el día completo, pero Dios quiere continuar hablándonos.
En Génesis 22, verso 1, encontramos que Dios prueba la fe de Abraham, pero no para hacerlo tropezar ni caer, sino para incrementar la capacidad de su obediencia. Y es que las pruebas desarrollan nuestro carácter. Una fe que no ha sido probada no puede ser una fe confiable. Entonces, la solicitud de Dios era una solicitud ilógica, pero la obediencia de Abraham fue una obediencia inmediata. Charles Spurgeon decía que una obediencia retrasada era una desobediencia. Pero me encantaron a mí las respuestas de Abraham en el verso 5 y en el verso 8. Él en el verso 5 dice, allí adoraremos y volveremos enseguida. Y luego dice en el verso 8, Dios proveerá. Es decir, Abraham confiaba tanto en Dios que sabía que Dios proveería. Entonces te pregunto, ¿qué te preocupas? ¿Acaso Dios no ha provisto antes en tu vida? ¿De qué tienes temor? Si Dios es tu pastor y nada te faltará. Versos del 9 al 14, encuentro que Dios nunca llega tarde. Y del verso 15 al verso 18, Dios reafirma su promesa. Te dice, ya que me has obedecido, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, tus descendientes conquistarán naciones, conquistarán ciudades, y todas las naciones de la tierra serán benditas porque has obedecido. Es difícil abandonar lo que amamos profundamente, pero cuando le damos a Dios lo que nos pide, Él nos lo devuelve mucho más de lo que nosotros imaginamos. No le niegues nada a Dios. No le niegues nada a Dios de lo que te pide. Sé obediente como Abraham. ¿Y cuánto tenemos que aprender de la fe de Abraham? Mateo capítulo 7, versos del 15 al 29. Verso 15. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no lo obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombrados de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Este pasaje de Mateo me enseña cómo el disfraz nos puede engañar, pero los frutos revelan la verdad. ¿Qué frutos estamos produciendo nosotros en nuestro día a día? La verdadera fe se refleja en las acciones, en el amor, en la justicia, en la fidelidad. El verso 15 dice, tengan cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces.
No basta con apariencias, queridos. No basta con bonitas palabras, con palabras adornadas, con frases inspiracionales. Cuídate de los que parecen piadosos, de los que parecen creyentes, pero son lobos feroces. Son motivados por el dinero, son motivados por el prestigio, son motivados por la fama, por el poder. Si alguien minimiza a Cristo y se glorifica ellos mismos, esos son falsos profetas. Si alguien quiere que lo aplaudan más a él que a Jesús, está totalmente equivocado. Por sus frutos los conoceréis. Y luego aprendemos sobre los verdaderos discípulos, del verso 21 al verso 23, que no basta con hablar de Dios, debemos aprender a vivir para Él. Más importante que hablar de Dios es hablar con Dios. Las palabras vacías no impresionan a nadie, la mucha palabrería no impresiona a Dios. Si tú estás buscando agradar a Dios, hazlo con tus acciones más que con tus palabras. Dios está interesado más en nuestro andar que en nuestro hablar. Así que nos vamos a sorprender cuando estemos en el cielo y veamos quiénes son los que están invitados a la mesa. Algunos pensarán, bueno, a esta persona le hemos visto decir y hacer y ponerse de cabeza. Y es lo que leímos, ¿no? Muchos me dirán, Señor, Señor, pero yo diré, nunca los conocí. Qué importante es hacerte conocido en el reino de los cielos. Que te conozcan, que ya Dios conozca tu voz, que el Señor sepa, ya mi hijo se levantó a hacer su devocional, a conversar conmigo, a tener este tiempo cerquita de mí. Que en el infierno también conozcan cuánto calzas. Que digan, hoy esta ya se levantó ya a molestarnos, a sacarnos de nuestro lugar. Que hagan las cosas como Jesús. La Biblia dice que Él sí tenía verdadera autoridad. Entonces, si nosotros construimos nuestra casa sobre la roca, dice el verso 24, será una casa sólida. Y yo creo que tú y yo estamos construyendo nuestra casa sobre la roca de la palabra de Dios. Así que llueve, truene, relampaguee, hayan inundaciones y lluvias, lo que haya, nuestra casa va a estar firme porque nosotros estamos conociendo y haciéndonos conocidos por Dios. Vamos a tener una fe que resiste a todas las tormentas. Salmo 9. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Contaré de las cosas maravillosas que has hecho. Gracias a ti, lleno de alegría, cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos retrocedieron, tambalearon y murieron cuando apareciste. Pues has juzgado a mi favor. Desde tu trono juzgaste con imparcialidad. Reprendiste a las naciones y destruiste a los malvados. Borraste sus nombres para siempre. El enemigo está acabado, quedó en ruinas eternas. Las ciudades que arrancaste de raíz ya pasaron al olvido. Pero el Señor reina para siempre. Desde su trono lleva a cabo el juicio. Juzgará al mundo con justicia y gobernará a las naciones con imparcialidad. El Señor es un refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles. Los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Canten alabanzas al Señor que reina en Jerusalén. Cuéntenle al mundo acerca de sus inolvidables hechos. Pues el vengador de los que son asesinados cuida de los indefensos, no pasa por alto el clamor de los que sufren. En este Salmo 9, en el verso 1, yo veo que la gratitud auténtica comienza con un corazón lleno de memoria de lo que Dios ha hecho. Dios es nuestro refugio seguro en momentos de dificultad, nos dice el Salmo 9:9. Así que márcalo ahí, el Señor es un refugio, un lugar seguro en tiempos difíciles. Y en el verso 11 dice, canten alabanzas al Señor, cuéntenle al mundo acerca de sus inolvidables hechos. No te guardes sus testimonios de victoria, comparte con otros lo que Dios ha hecho en tu vida. Y eso es lo que te recomiendo que hagas a diario. Comparte algún pasaje de la Biblia que te haya gustado, algún verso que Dios te haya hablado, algún reel
que hable acerca de Dios o grábate contando tu testimonio, pero que toda tu vida hable. Cuéntale al mundo acerca de los inolvidables hechos de Dios en tu vida. En la vida podemos experimentar muchas injusticias, como el ser acusados falsamente, el ser malentendidos por nuestros amigos o enemigos. Podríamos ser despreciados a pesar del amor que nosotros hemos mostrado. Podríamos no ser recompensados conforme a nuestro trabajo o servicio. O quizá nuestras ideas podrían ser pasadas por alto. Y es que la gente es ingrata. Sin embargo, Dios ve y recuerda nuestras buenas acciones. Y Él decide el mejor momento para recompensar. Así que descansa en la justicia de Dios. Él nunca abandona a los que confían en Él. Y Él nunca abandona, Él siempre está con los que lo buscan. Y tú y yo lo estamos buscando en este tiempo con Dios. Y por último, Proverbios capítulo 2, versos del 16 al 22. La sabiduría te librará de la mujer inmoral, de las palabras seductoras de la mujer promiscua. Ella abandonó a su marido y no hace caso del pacto que hizo ante Dios. Entrar a su casa lleva a la muerte, es el camino a la tumba. El hombre que la visita está condenado. Nunca llegará a los senderos de la vida. Por lo tanto, sigue los pasos de los buenos y permanece en los caminos de los justos, pues solo los justos vivirán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Pero los perversos serán quitados de la tierra y los traidores serán arrancados de raíz. La sabiduría no solo nos enseña qué hacer, sino también de quién alejarnos. Ojo con eso de que el Espíritu Santo puede estar hablando a tu vida y puede estarte diciendo de qué personas te tienes que alejar. No seas necio. Aprende a ser sabio y a escuchar de la sabiduría de Dios. La inmoralidad buscará seducirte, pero la sabiduría te dará discernimiento. En el verso 18 vemos que entrar a la casa lleva a la muerte y dice que es un camino de tumba. El pecado siempre va a prometer placer, pero lleva a la muerte. Versos 16 y 17 nos hablan de una mujer inmoral, una mujer promiscua, una mujer seductora o una prostituta. Dos de los pecados más difíciles de resistir son el orgullo y la inmoralidad sexual. El orgullo dice, me lo merezco, y el deseo sexual dice, lo necesito. Ambos son seductores y juntos son mortales. En efecto, Salomón nos dice que solo confiando en la fuerza de Dios podemos superarlo. El orgullo apela a una mente vacía, la tentación sexual a un corazón vacío. Si acudimos a Dios, podemos llenar nuestra mente de su sabiduría y nuestro corazón de su amor. No te dejes engañar. Recuerda lo que Dios dice de ti y lo que Dios espera de ti. Pídele fortaleza para resistir las tentaciones. Y pregúntate, ¿estoy tomando decisiones que me acercan a Dios o estoy tomando decisiones que me apartan de Él? Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Cuando pensaba que todo se iba a derrumbar, Dios vino y me salvó. Dios es amor, Dios es bueno, Dios me restaura, Dios me salvó. Gracias Dios, estoy eternamente agradecida con Dios. En medio del quebrantamiento y la soledad, Dios me levantó, me restauró y logré encontrar mi identidad como su hija amada. Veo tu promesa, promesa, promesa que fortalece. Oh, promesa, promesa, promesa que provee. Oh, promesa, promesa que protege. Hoy quiero compartirte el testimonio de Claudia Torres desde Colombia. El Salmo 40 se volvió su vida, su piel y su esperanza. Una historia de esas que te recuerdan que Dios sigue siendo Dios, aún cuando la noche parece interminable. Claudia recuerda perfectamente el día en que su padre regresó a casa después de meses en cuidados intensivos. Ese día, sin saber qué más hacer, abrieron la Biblia y el salmo que leyeron fue el Salmo 40. Pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó y oyó mi clamor. Ese versículo se convirtió en la luz
que los acompañó en todo el proceso. En el 2018, su papá, que trabajaba como vigilante, salió en su bicicleta como todos los días, pero un motociclista se pasó la luz roja y lo arrolló violentamente. El golpe fue tan fuerte que los diagnósticos eran devastadores: trauma cráneoencefálico severo, fractura de cadera, trauma pulmonar y 0 esperanzas médicas. Los médicos decían: si despierta, no podrá hablar. Si despierta, podría no recordar. Si despierta, ya no será el mismo. Claudia recuerda esos meses como días de sombra. Ella, su mamá, su hermana, se turnaban para cuidarlo mientras lloraban en silencio. Pero el clamor de una hija nunca cae al suelo. Un día, después de meses, su papá comenzó a despertar, lento, confuso, pero vivo. Y pasó algo que nadie esperaba. En un momento de lucidez, miró a sus hijas y preguntó: ¿qué me pasó? Ese fue el primer milagro. Semanas después, Claudia veía cómo su padre iba recuperando pequeños fragmentos de su memoria. Un día creía estar en los años 90. Al otro recordaba a un familiar. Y así, de a poquitos, Dios fue restaurando lo que parecía imposible. Pero los milagros no terminaron ahí. Cuando lo movieron de UCI, lo pusieron en una sala compartida, con riesgo de infección. Claudia lloró pidiendo una habitación individual, pero le dijeron que no tenían disponibilidad y que solo podían hacerlo si ella pagaba. Esa noche, ella alzó sus ojos al cielo y llorando le pidió a Dios que interviniera. Al día siguiente, sin explicación humana, lo movieron a una habitación individual. Segundo milagro. Ya en casa, lo enviaron con una sonda, pero apenas llegó, no la necesitó más. Tercer milagro. Y aunque salió en silla de ruedas, una fisioterapeuta delgadita, pequeña, con una fuerza que solo puede venir de arriba, la ayudó a ponerse de pie con la cadera fracturada. Cuarto milagro. Meses después, llegó la cirugía que reemplazó la cadera y hoy su papá camina con un bastón, escribe, lee, recuerda, conversa, abraza. No todo, pero sí lo suficiente como para decir: Dios me levantó del pozo. Claudia dice: Jesús caminó conmigo en la oscuridad, Él me sacó a mí y a mi familia. Hoy ya no lloro al recordar, hoy agradezco. Hoy sé que Dios sí escucha y que Él hace milagros. Él nunca nos olvida. Y esa es la razón por la que ella quiso contar su historia, porque ella prometió que lo contaría y porque no quería que jamás se le olvide lo que Dios hizo por su familia. Claudia, gracias por recordarnos que Dios sigue siendo el Dios que se inclina, que escucha, que rescata. Que tu testimonio quede grabado en la memoria de miles que hoy están clamando desde un pozo, que hoy están pidiendo por un milagro para un familiar. Y les quiero regalar a ti y a tu papá Josué capítulo 1, verso 9, que dice: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo, donde quiera que vayas. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos de esta hermosa comunidad de íntimos. Muchísimas gracias, Mariel Paulina Araujo Díaz. Dios te bendiga, querido Dani Morales. Y quiero regalarles el Salmo 20 que dice: que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad, que el nombre del Dios de Jacob te proteja de todo mal, que envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde Jerusalén, que se acuerde de todas tus ofrendas y que mire con agrado tus ofrendas quemadas, que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Mis queridos, ustedes están en mis oraciones siempre. Muchísimas gracias, querida comunidad, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios. Que sigan teniendo días fabulosos y recuerden que el favor de Dios está con ustedes. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol.
Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.